Es que se ve medio borroso, ¿verdad? Oye, la que traía hambre era el estilista. Es que más bien está mal la comandante. No, de todas maneras lo tenemos impreso. Foro de periodistas. La participación en el municipio de Juárez fue muy escasa. La mesa debe de abocarse a trabajar propuestas concretas. Una sola ley no puede englobar todos los elementos que se tienen en las propuestas recogidas en el foro. Hay apartados de carácter éticos que no pueden ser regulados por una ley emitida por el Congreso del Estado. Sugiere que las propuestas en las cuales tiene competencia el Congreso recogidas en el foro se enriquezcan. En el mecanismo federal las medidas cautelares las tiene que implementar el Estado. En el ámbito federal se contaban con muy pocos recursos para implementar las medidas cautelares y si el Estado tampoco cuenta con ese recurso, ¿de qué manera se puede resolver esto? Tenemos que crear un mecanismo estatal en una réplica de la ley federal para poder generar el recurso. Esta mesa debe dar el siguiente paso, que es trabajar en la propuesta de ley que se va a consultar en los foros regionales. La materia periodística es una profesión que tiene muchas aristas. En Juárez se abordó la situación laboral de los periodistas en esa ciudad, siendo esta condición laboral muy precaria. Chihuahua tiene la gran posibilidad de generar una ley de avanzada a nivel nacional por la simple y sencilla razón de que nuestro gobernador es periodista. Propone trabajar los temas de manera segmentada sin perder de vista el carácter integral. Espera que estos foros sirvan de canal de expresión. Un paréntesis nada más, porque bueno, salió esto precisamente, padre, porque les comentaba que ya hemos tenido varias reuniones en ese y como que no avanzábamos, entonces que era preferible, yo hacía la propuesta de que nos fuéramos directamente a los foros y ahí que participara quien quisiera participar, porque también era un problema aquí en las mesas, en esta mesa, que había muchos periodistas independientes o de otros municipios que quieren participar. Pero realmente una mesa donde haya 50 personas, pues es difícil, o 40 personas, entonces que mejor ya nos fuéramos a los foros para que ya cualquier persona que quiera participar y ahí llevar las propuestas. Entonces, a raíz de eso es cuando ya empiezan estas intervenciones. ¿Y ya se separaron los derechoshumanistas de los periodistas? ¿O sigue Eso se pasando? supone que no, eso se va a decidir en los foros, Todavía está pendiente. sí, sí, pero eso sí. Y mi intervención ahí del foro de periodistas, padre, fue en el sentido de que el foro realizó reuniones en Juárez y en Chihuahua para recabar propuestas que se presentaron ya. Yo creo que va a haber que retroalimentar a quienes no estuvieron. En su momento, ¿verdad? Mejor darles copia o algo, porque se presentaron ya las propuestas al Congreso y se recibieron, que yo entiendo que ya en su momento, cuando se realicen los foros, pues se deberán de volver a discutir, etcétera, ¿no? Ahora sí, perdón, Bien. Por parte de la Fiscalía, se trabaja de manera complementaria en las medidas cautelares del mecanismo federal. Se necesita una ley estatal para reforzar lo que ya existe a nivel federal. A nivel Estado, no hay un fideicomiso o recurso etiquetado para este concepto en específico. Esta ley va a permitir que se tenga la oportunidad presupuestal de tener un recurso etiquetado para este concepto. Hace hincapié en que el recurso es necesario para garantizar la protección a través de las medidas cautelares, no para la profesionalización de los periodistas. Y finalmente, la intención, cuando inició la mesa técnica, era regular la protección de la labor que realizan tanto periodistas como defensores de los derechos humanos. Presidencia. Hemos estado analizando las propuestas y estamos de acuerdo en que ya se trabaje en una propuesta concreta para que se pueda socializar con las personas de otros municipios que están interesados en este tema. La intención es realizar 3 foros, uno en la parte sur del estado, otro en el municipio de Juárez y otro en la ciudad de Chihuahua. La instalación de un banner en la página del Congreso para recibir propuestas por medio electrónico. Pero para aquí le pusieron Diario de Chihuahua y yo participé como periodista independiente, pero sí trabajo ahí, pero no vengo a hablar en nombre de Chihuahua. Ok. Periodista, ¿no está de acuerdo con que existe un fideicomiso en lo relativo a la profesionalización del periodista
porque de esa manera seguiría existiendo el vínculo entre periodista y autoridad. Sin embargo, se deben de generar los mecanismos para garantizar la protección. Elaborar una base de datos con los temas a consultar para saber si es necesaria una ley en conjunto o no. A esa conclusión se puede llegar de lo derivado de la consulta. Periodista, considera que no debe de trabajar en alguna propuesta sin haber realizado los foros antes. Se deben de realizar los foros y con las propuestas recibidas trabajar sobre eso. Los temas polémicos se deben de consultar en el foro. La obligación de prevenir y resolver las situaciones de riesgo es del Estado. No se debe de sacar una ley que se quede corta por urgencia. La única manera de lograr una ley con un buen contenido es a través de la consulta pública. Partido Verde, Ecologista de México. Se sigue arrastrando el mismo vicio de la discusión y seguimos sin saber a dónde vamos. Tenemos una mesa que pasó a ser de defensores de derechos humanos a ser una mesa técnica de periodistas. Se necesita tener una ley en base al debate que tenemos en esta mesa. Se necesita redactar una iniciativa especial para periodistas en base a todos los temas que se están manejando y después que la mesa técnica establezca una metodología para preguntarle a todas las personas interesadas qué material podemos recabar para lograr una ley especializada en el tema. Dejar la cuestión de los defensores de derechos humanos para una mesa técnica con puros defensores y promotores de los mismos. Secretaría de Asuntos Legislativos. La primera etapa sería la recepción de propuestas por parte de los sectores interesados. Al concluir dicha etapa, sería responsabilidad de la Secretaría elaborar una redacción de lo recabado para que en base a eso se pueda trabajar en un documento que después se socialice en los foros antes mencionados. Elaboración de un problemario tipo cuestionario para que la gente acuda a los foros y pueda contestar. Pues estas fueron las intervenciones de las personas que asistieron, pero entonces lo que se quedó, que para no llegar al foro, como sobre lo que se iba a discutir, que se elaborara un problemario, que se quedaron en los compromisos de que se enviaran esta problemática, se enviara aquí al Congreso para que se pudiera sistematizar. Se puso fechas límites para que se pudiera sistematizar y ahora en esta reunión se presentaba. Solo se recibieron dos propuestas, una por parte de algunos periodistas y otra por parte de la Fiscalía, mismas que se enviaron a sus correos electrónicos. De esos documentos se elaboraron los que tienen en sus manos, que se llaman propuestas de temas. Son dos, porque los seccionamos en el tema de periodistas y el tema de personas defensoras de derechos humanos. Si tienen, como lo pueden observar, casi son las mismas preguntas, solo que va enfocada a cada uno de los géneros. Entonces, no sé si gustan, le damos lectura de una por una a las propuestas y ya si alguno de ustedes tiene alguna aportación adicional. No sé. Nos quedamos. Bien, estas son las propuestas de temas para foros sobre protección a periodistas. Antecedentes. En virtud de que existe una ley para la protección de personas diferentes de derechos humanos y periodistas, ¿es necesario con una ley estatal en la materia? Estamos hablando de la ley que aprobó el Congreso de la Unión. Actualmente el Congreso del Estado tiene una iniciativa que tiene como objeto establecer mecanismos de protección a periodistas. ¿Considera pertinente que este ordenamiento jurídico sea dirigido exclusivamente para periodistas? ¿Y por qué? Existe un protocolo de seguridad para protección a periodistas emitido en el año 2010. ¿Conoce este protocolo? ¿Considera que ha funcionado de manera efectiva? ¿Cuáles son los elementos y criterios que deberían integrar una definición de periodista y del ejercicio periodístico? En relación a prevención, ¿qué acciones específicas propone para establecer un programa de prevención de agresiones en contra de periodistas? ¿Qué autoridades identifica que deben participar en el programa de prevención de agresiones en contra de periodistas?
En el apartado de medidas de protección, ¿en qué autoridades recae la obligación de brindar protección a periodistas? ¿Debe existir un fondo o fideicomiso específico en el cual se garantice la aplicación de medidas de prevención y o protección? Consejo. A nivel federal existe un Consejo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual está conformado por autoridades federales, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y representantes de organizaciones no gubernamentales. ¿Considera que debe establecerse un Consejo Estatal de Protección? ¿Quiénes deben conformarlo? Evaluación de riesgo. ¿Qué elementos y o cómo se debe realizar una evaluación de riesgo para periodistas? ¿Cuáles lineamientos se van a considerar? ¿Quién debe realizar la evaluación de riesgo? ¿Qué elementos deberían considerarse para integrar un protocolo de protección a periodistas en riesgo? ¿Quién implementaría la unidad especializada para casos en los que requiera una acción de protección inmediata? Establecer las conductas generadoras de riesgo. Mecanismo de protección y su implementación. A nivel federal existe un equipo que conforma el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el cual se adhiere a la Unidad de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno. ¿Considera necesario contar con un equipo que conforme y o replique las funciones del mecanismo a nivel federal, que dependa del Ejecutivo Estatal, que actúe con recursos etiquetados y se encargue de la prevención, protección e investigación de agresiones en contra de periodistas del Estado? Mecanismos de coordinación, convenio de colaboración. En el año 2012, el Estado de Chihuahua firmó un convenio de colaboración con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de que el Estado de Chihuahua colaborara con la implementación de medidas de protección. ¿Cuál es su valoración y opinión sobre el funcionamiento de dicho convenio de colaboración? Sigue lo de derechos humanos. Sí. Prácticamente son las mismas preguntas, solamente cambia en relación con el tema de periodistas, el tema de protocolo. Entonces no valdría la pena volver a leer las preguntas porque son prácticamente las mismas. Más bien pasaríamos por si tienen alguna observación a lo que leí. Sí, yo tendría nada más un comentario. Primero, que siendo un foro, una consulta, no se constriñera específicamente a estos temas aquí señalados en las preguntas que acabamos de presentar. En segundo lugar, hay varios temas que a mí me parecen fundamentales, donde si bien es cierto, no forma parte de esta ley específica, sí son temas que se tienen que visualizar, porque tienen que ver con la actividad periodística. Yo lo que decía en la reunión pasada es que la actividad periodística debe de verse de manera integral, es la oportunidad que tenemos. Y no constreñirnos específicamente a la cuestión del mecanismo de protección a periodistas. Porque la protección a periodistas inicia con acciones de manera preventiva. La prevención es fundamental. El problema del mecanismo federal es que la atención que le dedica a la cuestión preventiva es mínima y realmente no está funcionando a nivel nacional. Estamos siendo reactivos a nivel nacional, entonces me parece a mí que tenemos que ver lo que tiene que ver con protocolo de protección a periodistas, que son acciones preventivas y que tiene que ver con capacitación. Tiene que ver también con la necesaria legislación que se tiene que hacer en materia de flujo de información para que el flujo de información no se convierta en un capricho de la autoridad. El flujo de información es un bien público y por tanto tiene que estar regulado. En segundo lugar, la publicidad oficial. Tenemos que regular la publicidad oficial, cómo se está otorgando, bajo qué criterios, y que no se convierta para premiar o castigar a los medios de comunicación. En tercer lugar, esta mesa es un ejercicio muy interesante. A nivel federal hay una comisión especial de seguimiento a las agresiones a periodistas en la Cámara de Diputados. Me parece que es un buen ejercicio. ¿Por qué? Porque se convierte en un canal de seguimiento a agresiones y atentados contra periodistas. Entonces, me parece a mí que a nivel estatal valdría la pena intentarlo. Quisiéramos pensar en una comisión ordinaria, pero
con que empezáramos con una comisión especial sería, me parece a mí, un gran paso. Enseguida, el fideicomiso se menciona en las preguntas, pero se menciona únicamente con apellido, o sea, con orientación a la aplicación de medidas cautelares. Para mí que ese recurso tiene que utilizarse hacia otros fines. Uno de ellos es la capacitación, otro es el desarrollo social y otro es el PYME. O sea, nuestro problema con los medios de comunicación es que caemos en una espiral de corrupción. Y caemos en una espiral de corrupción porque a veces es difícil comprender que los medios de comunicación también son un negocio y tienen que ser un negocio productivo, genera fuentes de empleo, etcétera. Pero los periodistas salimos a la cuestión del negocio, me parece a mí que con una ausencia de capacitación. Entonces podría ser algo muy interesante, más innovador, que los periodistas empezaran a ver cuestiones de pequeña empresa, de manejo de pequeña empresa, porque así podríamos tener medios de comunicación un poco más sanos. No me refiero a las grandes empresas, me refiero a los pequeños negocios que tienen muchísimos comunicadores. Y luego, como último punto, una revisión a algunos apartados de ley de transparencia, porque después del boom de ley de transparencia, pareciera que tiene muchísimas lagunas y me parece a mí que es un apartado que permite un impulso a la libertad de expresión y el periodismo. Únicamente anotar esos temas. Gracias. ¿Alguna otra participación? Sí, yo nada más, en cuanto a la parte, o el apartado del mecanismo de protección y su implementación de defensores, yo creo que debería ser necesario que buscáramos un acercamiento con las comunidades indígenas que están haciendo promoción y defensoría de sus derechos humanos, sobre todo porque ciertos mecanismos de protección, y que ya ha pasado con algunas comunidades, entran en el debate de una violación a sus derechos culturales, ¿no? Sobre todo porque muchos de ellos tienen que ver con el sacarlos de su comunidad y de toda la interacción, y eso es algo que al menos necesitamos nosotros tener en consideración, al menos con los que ya se encuentran activamente trabajando. Si bien no sería una cuestión de una consulta libre e informada a pueblos y comunidades indígenas, pero sí a los defensores, ¿no? Ver qué ven ellos y cómo lo ven, sobre todo porque su defensa es colectiva, ¿no? Y no es solo a una sola persona, y aquí el mecanismo pues, es de aplicación distinta y diferenciada. Yo veo como que veo que estamos avanzando en algunos puntos nuevos, pero dejando todavía los más básicos que se plantearon al principio. Y eso no importaría, pero a veces se contradicen, porque si lo primero se resolvió, ya no tiene caso una nueva propuesta que se refiere a eso. Me refiero, por ejemplo, a que si es necesaria, como ha aparecido aquí otra vez, una ley de defensa de los derechos de protección de los periodistas, o si se deben juntar las dos protecciones, etc. Entonces yo creo que sí habría que dejar ya resueltas esos interrogantes para seguir adelante, porque a lo mejor si se resuelven en un sentido ya no tiene caso estar discutiendo sobre eso. También pienso, como hay un adagio muy antiguo, tal vez del derecho romano, que dice que las leyes, y también añadiría yo las instituciones o las comisiones, pues no deben multiplicarse sin necesidad, porque después se hace un rebrujo que nadie hace nada precisamente porque todos se atienden al otro, y porque también se destinan recursos, y porque también muchos pues lo toman ya como una chamba. Entonces habría que ver si ya en una legislación general está suficientemente establecida la protección de las personas en general, ¿no? Porque toda persona vale. Todo respeto a los periodistas, que son personas y que tienen su tarea muy importante en la sociedad, pero pues así estarían médicos, estarían abogados, estarían policías, no se diga, y el simple ciudadano común
en determinadas regiones, sobre todo, que son regiones más de riesgo. Entonces, no sé si bastaría, como se ha... Todo eso lo he tomado de aquí, de lo que se ha dicho. Si bastaría un protocolo especial para determinadas personas, no una ley propiamente. Porque si esa ley no se aplica para todos, pues está muy difícil que después se va a aplicar para los periodistas, ¿no? Entonces estamos nomás creando leyes, instituciones y comisiones que después no van a funcionar. Habría que revisar en todo caso por qué no están funcionando o qué les falta, ¿verdad? Porque supone que las autoridades, como aparece ahí también cada rato, que del Estado, pues deben proteger a los ciudadanos. Y si esos ciudadanos periodistas o son panaderos, bueno, pues hay que protegerlos, ¿no? Y si tienen mayor riesgo, pues hay que poner un operativo especial para ellos, pero no una ley. No sé, como que son cuestiones muy básicas que habría que resolver antes de decir algo. Comentando un poco lo que mencionó el padre, creo que según entendí, porque yo tampoco estuve la semana pasada, ¿no? En la reunión pasada, se nos pidió que hiciéramos un cuestionario a cada uno de los que estamos integrando esta mesa, que se iba a conformar en un solo cuestionario tendiente a que estas preguntas se manejaran y se aplicaran en los foros de consulta que va a haber en el Estado. Entonces, nosotros, un equipo, lo pueden ver en el correo que se mandó ayer, planteábamos desde el inicio que si es necesario contar con una ley, nosotros partíamos desde ahí, porque esto lo hemos discutido en esta mesa técnica, que es un grupo muy pequeño, pero no hemos escuchado la opinión de los periodistas ni de Juárez, de Cuauhtémoc, de Delicias, Parral, etcétera, ni de todos los de Chihuahua tampoco. Por eso planteamos nosotros, hay que ver en un foro de consulta qué dicen los periodistas sobre esto. Y planteábamos también como una pregunta muy específica si los periodistas consideran que debe haber una ley así muy específica para la protección de los periodistas, o si debemos ir en paquete periodistas y derechos humanistas, porque esto lo hemos discutido también aquí en este foro muy pequeño, pero los periodistas no se han pronunciado. Los periodistas, me refiero a los de otras partes del Estado. Por eso es que planteamos eso, Pablo. ¿Sí? Pero además, perdón por la intervención, pero además yo siento que lo valioso de la reunión pasada fue que veíamos muy importante el foro para ayudar a resolver estas interrogantes, las que usted mismo plantea, porque la verdad es que no se han resuelto. Entonces el foro puede ser una muy buena oportunidad para tener una mucha mayor participación que nos ayude a resolver esto. Así lo veo yo, ¿eh? Yo veo los foros como una posibilidad de retroalimentación muy rica, ¿no? También reforzando un poquito lo que dice Raúl, esto también surgió de por qué desde el inicio, pues si hace falta o no una ley, si se separa. Porque justamente cuando periodistas de Juárez se enteraron que existía esta mesa técnica, por mucha razón reclamar, dijeron, bueno, se está haciendo una mesa técnica, se está discutiendo sobre nuestro asunto y ni siquiera estamos enterados. Entonces, ellos incluso plantearon desde ahí, con ese planteamiento hicieron público el reclamo, porque fue un reclamo público de que habría que replantear inicialmente si es conveniente o no, si es necesaria pues una ley. Entonces por eso quienes mandamos estas preguntas quisimos hacerlas, si vamos a ir a los foros, si se va a ir a los foros, entonces quienes van ahí, como son foros muy abiertos, y además estratégicamente ubicados para que todo el mundo se entere y quien quiera participar, entonces que sea como desde el inicio, que se pueda discutir y que sea desde los foros de donde salgan las ideas, no una iniciativa propiamente, pero las ideas centrales de por dónde se tendría que ir. Sí, yo no discuto que se haya planteado eso. Lo que digo que si se planteó porque sigue sin resolverse, pues hay que resolverlo, porque si no va a seguir apareciendo. Sí, la idea aquí es que se resuelva en los foros, que no se resuelva en cortito, así en lo chiquito, porque justamente, bueno, primero pues porque esta mesa técnica no representa
a las y los periodistas del Estado, porque con justa razón están reclamando que no están incluidos en la discusión. Pues con la idea de que, por lo menos en esta materia, que siempre reclama la sociedad que hacen leyes y no se les consulta, por lo menos en esta materia, que además es de periodistas, que somos quienes luego difundimos los reclamos de la sociedad, que por lo menos en esta materia sí se hagan foros de consulta y que se haga una iniciativa, si es que se va a hacer, pues desde abajo, desde las bases. Pero no más que ustedes, las propuestas que ustedes escriben aquí, las ponen más en la línea de pregunta. Porque eso se acordó, es que se acordó que sean preguntas, justamente para no ir con propuestas. La idea es que las propuestas salgan de los foros. O sea, todavía no discuten los foros estas preguntas. No, es lo que se va a discutir. Todavía no se Pensé que los foros habían salido las preguntas. No. El Congreso del Estado va a empezar a convocar a los foros de consulta en Chihuahua, en Ciudad Juárez, y uno para la región centro-sur. Todavía no se realizan. No. Ya realizamos foros. El foro de periodistas ya realizó foros y ya tiene una propuesta. Ya hicimos esa talacha. Ahora, yo por eso en un principio, cuando vi también las preguntas, no me cayó el 20 hasta que las revisé, de que las preguntas, pues no estamos hablando de una consulta directa para ver cuántas respuestas afirmativas tiene cada pregunta, ¿no? Sino que más bien se tienen que ver como grandes temas o como temas detonantes de la participación en el foro, ¿verdad?, de consulta. Sí, los foros como que dan la tendencia, ¿no? Sí, señor. Pero al ser un conglomerado tan grande de opinantes, pues tiene uno que recibirlo como lluvia de ideas, que a lo mejor vienen joyas allí muy valiosas, ¿no? Tomarlas en cuenta, pero finalmente el extracto, el resumen tendrá que hacerse en un grupo más pequeño. Pero sí verás a dónde van las inquietudes, porque ellos son los que las están viviendo. Exacto. Ellos son los involucrados. Lo que seguiría serían las fechas de los foros, ¿verdad? Ahora, otra cosa, además de la fecha, añadiendo lo que comenta Dora, yo plantearía también a la mesa, ¿los foros van a ser dirigidos a periodistas y derechohumanistas o solamente vamos a realizar foros dirigidos por un lado a periodistas y por otros foros dirigidos a derechohumanistas? Porque creo que si se mezclan va a ser una revoltura tremenda, creo yo. Y lo hemos comentado aquí entre nosotros que lo más conveniente sería que hubiera un foro para periodistas, porque como decía el padre, de ahí va a surgir una tremenda lluvia de ideas y propuestas, etcétera, etcétera. Y si los revolvemos va a ser muy complicado, creo. Es que yo creo que por tiempos, por recursos, puede ser el mismo foro, pero dividiendo, o sea, lo que son mesas, o sea, exclusivas para que son periodistas y mesas exclusivas para defensores de derechos humanos. También hay que ver quiénes son los defensores de derechos humanos, cuántos son o dónde están, porque ese es un concepto un poco más borroso, ¿no? El derecho humanista es un poco como el profeta, se sale de la institución, es un arranque que tiene la persona con un interés en gritar, en denunciar, en apoyar, en ayudar. Pero ¿quiénes son? ¿Dónde están? No están en un colegio de periodistas, o los periodistas tienen rostro, son muchos, están en todas partes, están identificados. Y los deshumanistas, pues está uno acá en la sierra y otro allá de dónde, y no sé, nada más es una inquietud que te... Carlos. Sí, a mí me preocupa y estoy más viendo esa idea. Esta es una muestra de lo que nos va a pasar los foros. Esta es una mesa de periodistas y de defensores de derechos humanos, y hay puros periodistas e instituciones, ¿no? La convocatoria a las organizaciones, no sé por qué no se ha dado y no se ha visto reflejada de parte de los defensores de derechos humanos.
están muy bien identificados, están extremadamente bien organizados. Hay redes de organizaciones defensoras de derechos humanos por temas ya estructurados y bien establecidos, desde defensores de derechos humanos en materia de discapacidad, en materia de derechos indígenas, en materia de niñas y adolescentes, en materia de mujeres. Pero fíjense, este es el primer experimento, ¿no? Si en lo pequeño no hemos podido sentar a los defensores de derechos humanos y además las temáticas que trae la cuestión de periodistas, no solo es una reforma a una ley, sino que es toda una reforma integral del sistema jurídico en lo general. Juntarlos, pues uno, sería tener dos foros al mismo tiempo, porque al final de cuentas las metodologías para ambos serían totalmente diferenciadas. La propuesta desde el impacto a la cuestión de publicidad, porque aquí lo podemos mencionar como meramente de pago publicidad, pero es una buena manera de control de derechos, del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, ¿no? En la medida que yo te pago, en esa medida puedo yo controlar cómo te expresas, y eso es algo importante a la manera de definir, que no sucede con los derechos humanos, ¿no? De hecho, las organizaciones defensoras, incluso ya han algunas soportado ciertas auditorías ilegales, ¿no? Y las han soportado porque no necesariamente reciben recursos públicos o quieren recursos públicos, ¿no? Y que es una manera diferente de actuar. Entonces, en ese sentido, sí habría que poner muy en la perspectiva que ambos tendrían que ser totalmente diferentes, independientemente que por cuestiones técnicas, por cuestiones de técnica legislativa, por cuestiones de temática, los metamos todos en la misma materia y después se saquen las iniciativas y las reformas específicas para todo el contexto en general, ¿no? Que eso es lo que hay que hacer. Nada más que eso, enseñárselos a todos los asistentes, ¿no? Miren, todas las propuestas que me vengan no todas van a quedar en esta ley, sino estas van a ir para acá, estas van a ir para allá. Sería muy complicado, pero al final de cuentas hay que recibirlos de manera diferente. Pero ese ya es un procedimiento de recepción de propuestas. Vamos por orden. No, de hecho, es muy similar a lo que iba a comentar. O sea, sí están identificadas las organizaciones, por lo menos aquí en Chihuahua, incluso de alguna manera está incorporadas al mecanismo federal, hay 24 o 25 organizaciones, entonces sí hay manera de identificarlos. Y también estoy de acuerdo que falta mucho la participación de los defensores de derechos humanos en la mesa técnica, porque finalmente es eso, ¿no? Buscar cómo se va a proteger la labor que hacen tanto los periodistas como los defensores. Y también estoy de acuerdo que ya una vez que se fijen las bases para las medidas de protección, tal vez en los foros tengan particularidades los periodistas o las personas defensoras de derechos humanos, incluso ahí va a impactar tal vez en alguna reforma, en otra ley, o a lo mejor incluso una iniciativa ya particular de otro tema. Entonces, pienso igual. No, creo que la participación en los foros se puede resolver con invitación expresa del Congreso y a las organizaciones que ya están identificadas, incluso hasta formal la invitación, y también con una convocatoria muy abierta, porque yo creo que la convocatoria dirigida a defensores y a personas defensoras y a periodistas se tiene que difundir mucho para que la gente que esté interesada pues no se quede sin la posibilidad de participar. De hecho, bueno, sí hay una participación, no, al principio había más representantes de organizaciones de derechos humanos que periodistas en esta mesa. Lo que yo veo aquí, no sé si ya pueden intervenir. Perdón, sí, cómo no. Lo que yo veo aquí es que a organizar un solo foro me parece a mí una buena estrategia en cuestión de ahorro de recursos, de captación de las propuestas. No va a ser más que el embudo y luego vamos a tener dos contenedores y vamos a estar colocando lo que sea materia periodística, lo que sea materia de derechos humanos. Pero además la experiencia nacional, al menos la que yo he tenido en su momento, me ha permitido ver, tanto en la Cámara de Diputados como en reuniones en Secretaría de Gobernación, que el acompañamiento de periodistas y derechos humanos rinde sus frutos, porque hay un acompañamiento, o sea, de alguna manera hay un hermanamiento, o sea, la cuestión de defensa de los derechos humanos está muy hermanada con la libertad de expresión, que no es más que un derecho humano. Entonces, ese acompañamiento
rindió muchos frutos, se realizaron muchas conexiones, muchos contactos, acciones específicas que antes no se daban entre periodistas y derechohumanistas. Entonces, me parece a mí que hay que verlo como un área de oportunidad. Incluso una sola ley tampoco ha sido un mal ejercicio. O sea, este Consejo Nacional, donde participan periodistas y derechohumanistas, ha permitido fortalecer ese hermanamiento, ese enlazamiento. Entonces, yo así lo quiero ver, ¿verdad? Como una posibilidad de, por ejemplo, ese padrón, pues no lo conocemos, o sea, deberíamos de conocerlo y generar esas reuniones, esa interacción, porque necesitamos acompañarnos en esto. Si no nos acompañamos, si no hacemos visibles, no podemos protegernos, porque muchas de las veces lo único que tenemos es esa visibilidad. O a veces no, la visibilidad es el riesgo. Entonces también tenemos que proteger. También la no visibilidad a veces es benéfica para efectos de protección de derechohumanistas. Entonces yo lo quiero ver así. A mí me parece muy bien la idea de realizar un solo foro. Yo quisiera, claro, un solo foro en Chihuahua, otro en la zona norte, y luego hablan ustedes de la zona sur. Bueno, yo quisiera pensar otro en la noroeste, ¿verdad? Pero por Cuauhtémoc, que es área importante, tiene bastante presencia de comunicadores, hay muchas estaciones de radio, hay periodismo escrito, hay derechohumanistas. Yo quisiera pensar en otra sede en Cuauhtémoc. Quisiera pensar en que fuera no más allá de mes y medio, 2 meses estos foros, que hubiera una convocatoria amplia, no solamente a través de las organizaciones de derechohumanistas o de periodistas, sino pública, o sea, que el Congreso del Estado pues le meta recursos y el Ejecutivo también para hacer una divulgación, ¿verdad? Amplia, porque muchas de las veces no hay la suficiente penetración para que los compañeros preparen sus propuestas y tengan una buena intervención, y luego que se nombre aquí una comisión para que haga un proyecto de organización de los foros y que se presente a la mesa amplia, no sé, en 15 días, en la próxima reunión, para que se discutan los términos de la organización y todo, y adelante. A mí me parece una extraordinaria idea. Sí, de acuerdo con la primera parte que comentaba el compañero Pillón en cuanto a la colaboración y respeto que hay entre periodistas y derechohumanistas. Sin embargo, nosotros planteábamos en el cuestionario que enviamos la pregunta de si es necesario que vayamos separados periodistas y derechohumanistas en una iniciativa de ley, porque yo he estado platicando con periodistas de Juárez. En Juárez hay 3 organizaciones visibles de periodistas. Y estoy platicando con compañeros de esas 2 organizaciones, que son la Red de Periodistas de Ciudad Juárez y otra es la asociación, la PCJ. Con estos 2, con periodistas de estas 2 organizaciones he estado platicando, y por lo que he escuchado, el consenso que he escuchado es que tendríamos que ir separados en una propuesta periodistas y derechohumanistas. Es por eso que planteábamos nosotros nuestro cuestionario así de esa manera. ¿Sí? Sí, nada más por cuestiones de operatividad, que es finalmente lo que toca a la área técnica de la mesa, de la comisión, y retomando un poco todas las propuestas que se han venido dando a lo largo de estas reuniones, en el sentido de las dudas y planteamientos precisamente que parten del hecho de si deben separarse o no, y también me acuerdo que se ha venido diciendo en el sentido de que será en los foros precisamente donde se deberá definir todo eso. Para nosotros sí es importante que tengamos en claro que precisamente esa duda persistiría hasta este momento, y por tanto, desde el punto de vista protocolario, pues incluso porque es una sola iniciativa la que conjuntan los 2 gremios, tendríamos que tener como base propiamente esa iniciativa, plantearla, de acuerdo, sí, pero es plantearla y definirla en los foros, y ahí, con independencia de que se cambie todo y que la redacción de las iniciativas varíen, insisto, lo que se ha planteado es que sean los foros donde se defina. Además, creo que enviaríamos, o estaríamos precisamente enviando ese mensaje de que desde aquí, desde la mesa técnica, ya se pretende separar en 2 leyes la protección a estos 2 gremios. Entonces, creo que sí es importante que se defina
aquí esa parte, que creemos que es importante para la elaboración y la organización de esos foros, por lo menos desde el punto de vista. Es que se me hace que no me viste la semana pasada. No, sí. Sí. Ok. Es que justamente la semana pasada definimos hacer las preguntas y se decidió desde la semana pasada que partíamos no de que había una iniciativa, de no plantear una iniciativa, o sea, no, es como si no existiera, o sea, la idea es ir a los foros sin tomar en cuenta que hay una iniciativa, porque no tiene caso, o sea, ¿para qué consultar a la gente si hay una iniciativa? El asunto de consultar es porque esa iniciativa se hizo sin consultar. El asunto de consultar, pues es justamente para que de ahí salga todo, sin tomar en cuenta la iniciativa. Entonces, el primer planteamiento es justamente, primero, fíjate, antes de que haya una iniciativa separada para periodistas y para defensores, es si se quiere tener una iniciativa, incluso, porque hay compañeros y compañeras que están haciendo ese planteamiento y me parece que tienen derecho a discutirlo. Entonces, si ni siquiera está respondida la pregunta de si se quiere tener una iniciativa, menos qué rumbo va a tener la iniciativa. Claro. Yo quisiera, bueno, hacer dos comentarios. Primero, bueno, desconozco porque no han venido ya las defensoras de derechos humanos, y pues debo reconocer, por ejemplo, que las personas que vinieron, en especial de Ruth Fierro, sus aportaciones eran muy valiosas. Entonces yo, si me permiten, la vez pasada yo sabía que estaba fuera ella, por eso no pudo venir. Ahora sí, si me permiten, yo quisiera contactarlas para que también ellas hicieran un problemario, porque creo que también la visión es muy diferente a la de los periodistas. Entonces sí me gustaría como que tener también el problemario de esta parte de defensores de derechos humanos. Entonces, que si me dieran oportunidad de contactarlas y que en una semana nos presentaran ellas también su problemario. Y por otra parte, yo les comenté la vez pasada, bueno, aquí nos hemos estado reuniendo en esta mesa, sin embargo, bueno, esta iniciativa se turnó a las comisiones de derechos humanos y grupos vulnerables. Entonces, estas comisiones, el martes que entra sesionaremos Comisiones Unidas para yo ahí plantear lo de los foros, para que en un momento dado, bueno, pues sea aprobado por el Congreso estos foros. Entonces, pues habíamos quedado también, bueno, la vez pasada, bueno, ahí, yo creo que podríamos, aceptar sugerencias de los foros. Sin embargo, bueno, ya el Congreso como que tiene una mecánica, yo a lo que voy ya tiene una mecánica, el Congreso es el que en un momento dado, y pues sobre todo las comisiones son las que en un momento dado toman, las y los integrantes de las Comisiones Unidas son los que toman la decisión, que yo quiero, pues en ese sentido, sí decirle de verdad que pues yo soy muy respetuosa, o sea, soy muy respetuosa con ustedes, pero también tenemos que seguir un proceso legislativo que es precisamente el que se vaya a estas Comisiones Unidas. Sin embargo, o sea, con muchísimo gusto en esta semana lo que podemos hacer también es recibir propuestas para los foros, o sea, de lo que ustedes, sugerencias, propuestas de lo que consideran que deben de cómo en un momento dado llevarse a cabo los foros. Y entonces, la vez pasada habíamos comentado que esta sería la última reunión de esta mesa. Entonces, lo que podemos hacer, bueno, ya por correo, yo decía, bueno, ya el día martes tuvimos la reunión, ya se aceptaron los foros, ya informarles de las fechas, informarles y recibir las propuestas de las organizaciones defensoras de derechos humanos, y les digo, y estaríamos en atención a recibir sus propuestas para los foros, si les parece. No sé si estuvieran de acuerdo. Nomás respaldando lo que dices, Blanquita, sí, yo creo que esto que dices a mí me parece súper pertinente. Me parece que los foros los debe organizar el Congreso y nada más el Congreso, que no haya la mano de ningún periodista ni de grupos de periodistas, justamente para que no se malinterpreten cosas, o sea, que la organización de los foros la haga solamente el Congreso del Estado. A eso se dedica y lo sabe hacer y lo hace muy bien, me parece, para que no haya ningún problema en ese sentido, ¿no? O sea, me parece que no hay nadie que no habemos nadie que podamos dudar de que lo hagan bien. Ya tienen la mecánica y saben cómo organizar. Bueno, yo nada más tengo una pregunta de cómo
estaría pensando el Congreso realizar estos foros. Por ejemplo, he escuchado, bueno, que serían 3 Juárez, Chihuahua, Parral, porque pienso mucho en los periodistas que viven de municipios, ¿no? La idea de llevarla a Cuauhtémoc y luego al verdadero noroeste. ¿De dónde? ¿De cuál es el verdadero noroeste? Pues es Buenaventura. Casa Grande. Cuauhtémoc está en el centro. Sí. Entonces, y por ejemplo, los periodistas de Delicias tendrían opción, quienes pudieran participar y tuvieran las ganas, decir, bueno, voy a parar, vengo a Chihuahua, los que están en aquella zona, vengo a Chihuahua, voy a Juárez, los de Madera, o voy a Cuauhtémoc. Sería un poco complicado, pienso yo, para muchos de ellos que están en el periodismo pueblerino, de alguna manera, ¿no? Porque son parte importante. Y creo, bueno, amén de que se pudiera realizar estos 3 foros, que no hubiera pues el recurso suficiente para realizarlos, pues que se les convocara y se generara una manera de llegar a ellos, ¿no? Bueno, eso más bien era a nivel de pregunta, ¿no? La otra, yo pienso que, aunque entiendo esa parte que comentaba Dora, yo no sé realmente qué tan en blanco vayamos a llegar, porque bueno, de algún modo el Congreso tendría que llevar un documento elaborado de decir, bueno, esto, bueno, sí, pues, o sea, no puedes llegar tan en blanco de decir... No, es que ahí de llegar a decir sobre qué vamos a trabajar, ¿no? Bueno, hay una propuesta de esto general, ¿qué piensan ustedes sobre esto que tenemos? Digo, sería un poco egoísta, así lo veo yo, de por qué nosotros sí nos enteramos de esto y los demás no tienen una visión previa de lo que se va a hacer. Lo que se pretendería, ¿no? No, lo que yo dije es que en la organización no nos metamos los periodistas. No, me refiero al tema obviamente el temario, anterior. es que el temario, lo que pasa, bueno, es que igual es del seguimiento. Este documento que nos están presentando hoy es el resultado de las propuestas que hicimos para un cuestionario que el Congreso llevaría a los foros, o sea, no va en blanco. El Congreso lleva esto. Sí, pues eso. Ahí hay como un malentendido, me parece. No, nada más. Okay. Haremos el esfuerzo, Oscar, o sea, de que sean cuando menos 4 foros. O sea, nos comprometo a hacer el esfuerzo para que pues sea incluida la parte esta noroeste. Quizá a lo mejor, perdón, a lo mejor un mecanismo en el que, no sé, algún periodista en Ojinaga, en algún pueblo, pues a lo mejor hasta pudiera enviar propuestas por correo electrónico. Eso ya estaba que iba a haber un banner en la página del Congreso, eso ya lo vamos a abrir para que se empiecen a recibir las propuestas. Sí lo vi en el correo que nos enviaron, pero así como que darle, ¿no? Sí, ok, a lo mejor ahí también, creo que la vez pasada yo también lo comenté, que estoy de acuerdo, o sea, que sea una convocatoria pública, o sea, para que pues, pueda asistir toda la gente que tenga interés. Sin embargo, la vez pasada yo les comentaba también que sería importante, si ustedes tienen listas de periodistas, sobre todo pues de los municipios, todo eso, que creo que ya teniendo las fechas sería importante a lo mejor enviarles a ellos con bastante anticipación la invitación, y pues sobre todo dándoles a conocer también lo del banner y a ver cómo lo hacemos, o sea, por lo que dices tú, o sea, para que sea a lo mejor más atractivo, no sé, como darle un poco mayor difusión. Con mucho gusto. Pues yo sí creo que los periodistas tenemos que intervenir en la conformación de los foros, porque las experiencias no han sido gratas, desafortunadamente. Esa ley de la cual hablan se hizo en lo oscurito y es totalmente desafortunada. Nosotros, el Foro de Periodistas, no avala ningún ápice de esa ley. Es una ley que se hizo a escondidas y se presentó y se quiso sacar. Nosotros desde el principio manifestamos nuestra inconformidad con ese documento, pero además esta mesa es una extraordinaria oportunidad. Yo la quiero felicitar, diputada, porque aún con los detalles y lo que sea, haya sido como haya sido, es una extraordinaria oportunidad, es un muy buen ejercicio que me parece a mí que debiera de terminar con un producto, y la producta es decir a las Comisiones Unidas, aquí está la propuesta,
de organización de los foros. Aquí está. Y es una propuesta enriquecida con la participación de derechohumanistas, de periodistas. Estos son los temas torales o las preguntas o los aspectos sobre los cuales se quiere consultar. Se está proponiendo que haya 4 sedes, Chihuahua, Cuauhtémoc, etcétera, con la finalidad de tener una mayor participación, etcétera. Yo, por supuesto, creo que la responsabilidad jurídica es del Congreso, de convocar, sí, de la consulta, sí, pero la autoridad necesita apoyarse en alguien, necesita hermanarse con organizaciones intermedias, y ahí estamos nosotros para ayudar y colaborar. Pueden cerrar los ojos y pueden no convocarnos a las mesas y pueden no tomarnos en cuenta, pero eso es perder una gran oportunidad. Yo creo que si ya estamos aquí sentados, creo yo que debemos de llegar con una propuesta y decirles aquí está. Y no se trata de interferir en la actividad legislativa y la responsabilidad jurídica que tiene el Congreso, sino al contrario, enriquecerse de estas organizaciones intermedias para llegar con una propuesta. Ese sería mi comentario. Como yo les digo, con muchísimo gusto, les digo, tengan la seguridad que la problemática de estas preguntas, o sea, lo van a aceptar, tenganla, o sea, yo, no porque sea impositiva ni mucho menos, pero bueno, yo los puedo convencer, o sea, de que esto ya se estuvo analizando. Además, no es una cosa de que, bueno, nos juntamos ayer y ya mañana estamos presentando, que ya tenemos varias reuniones y que consideramos que, bueno, que esto era lo más conveniente. Entonces, igual que los foros, que los 4 foros que se requieren que se hagan en el Estado, y con mucho gusto yo les digo, las propuestas de los del foro, o sea, de la mecánica del foro, de lo que ustedes quieran hacer, con mucho gusto lo recibimos, y también las planteo en las Comisiones Unidas, y yo no creo que no haya ningún problema. Entonces, entonces les digo, entonces denme la oportunidad esta semana para contactar a las asociaciones, organizaciones defensoras de derechos humanos, y pues posiblemente ya la próxima semana yo les pasemos por correo ya las fechas de los foros. Muchas gracias. No, al contrario. Además quería yo, pues ver cómo se podría establecer como una fundamentación de los derechos humanos, ¿no? Porque hablamos de los derechos humanos periodistas, del humanista, del niño, de la mujer, del anciano, etc., ¿no? Pero, ¿cuál es el título de esa defensa de sus derechos? Tiene que haber un sustrato, una base natural que reclame el respeto a esas personas, ¿no? Entonces, como digo, están haciendo leyes por todos lados para cada sector. Pero lo que falta, yo creo, y aquí sería una oportunidad de establecerlo muy bien, es esa fundamentación filosófica, ¿verdad? Antropológica, de la dignidad del ser humano, de la inviolabilidad de su persona, de su derecho a la expresión, de los derechos que están en la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otras declaraciones diferentes, ¿no? Incluso religiosas. San José de Costa Rica, por ejemplo. Entonces, como que extraer de allí, porque si no, pues se va a llegar a dar conclusiones, pero no la fundamentación. Y ojalá llegáramos a hacer una sola ley de defensa de los derechos humanos con ramificaciones en cada uno de los sectores más vulnerables, ¿no? Que finalmente todos somos, pero algunos son más vulnerables de acuerdo con la situación histórica que se está viviendo. Entonces yo sí le doy mucha importancia a esa fundamentación. Claro que ahí podrían venir después discusiones de tipo filosófico, que si el derecho positivo, que si los derechos los otorga el Estado o los traen al nacimiento, en fin. Pero si no se parte de allí, pues va a ser una cosa, pues, con unas patas muy débiles. Yo nomás para contestarle al maestro, porque quiero empezar a entender un poco la confusión. O sea, no es una ley para defender derechos humanos, sino es una ley para proteger a las personas que son auxiliares en la defensa de estos grupos de sus derechos humanos, que no necesariamente pertenecen al Estado. Y ya hay una fundamentación jurídica y filosófica al respecto,
que es, si mal no me acuerdo, es una declaración para la defensa de los derechos, una declaración para la protección de defensores de derechos humanos, que es un documento internacional y jurídico. Con todo gusto se lo paso a Cristi para que nos lo remita a todos los demás, que tengamos esa información como un sustento ahí teórico y jurídico, ¿no? Base. Y están también las relatorías de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hicieron a México en 2010, 2012. Ahí está todo muy bien fundamentado, todo lo relativo a la protección de los derechos de los periodistas, sobre todo los periodistas.